la penúltima revisión. El día de hoy, la segunda parte, la doctora María Los Ángeles Castiblanco, Research Fellow del CIEM, nos va a exponer experimentos clínicos, segunda parte. Esperamos que sea igual de entretenida como hace 8 días. Bienvenida, María Los Ángeles. Gracias, doctor. Bueno, continuando con lo que habíamos hablado la semana pasada, habíamos quedado en ya hablar como tal de los experimentos clínicos. Digamos que la semana pasada hablamos de los tipos de experimentos clínicos que se pueden hacer y en esta sesión vamos a hablar de los experimentos clínicos aleatorizados convencionales. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de su diseño, de la evaluación, de su análisis y ya de la validez externa que se le dan a estos tipos de estudios. Entonces, empezando con el diseño, lo más importante y lo primero que se debe hacer es la pregunta de investigación. Como toda pregunta de investigación, se debe escribir la población, tanto la persona como el tiempo como el lugar. Pero a diferencia de la pregunta de investigación clásica de los otros estudios, en los estudios experimentales tenemos que incluir 3 cosas adicionales que son lo característico de este tipo de estudio. Y estos son tanto la descripción del control como la descripción de la intervención y la descripción del desenlace. Estos 3 ítems van a diferenciar este tipo de estudios de los demás en cuanto a su pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación trata de resolver el objetivo principal del estudio. Sin embargo, en la mayoría de los experimentos clínicos no solo hay un tipo de pregunta general, sino también pueden surgir preguntas secundarias. Estas preguntas secundarias tratan de dar respuesta a 2 cosas principalmente. La primera es, hay preguntas secundarias que se realizan con el objetivo de evaluar el impacto que tiene la intervención sobre otros desenlaces. Ya voy a poner un ejemplo. O, por otro lado, hay preguntas secundarias que quieren evaluar cómo es este desenlace variable entre diferentes categorías. Por ejemplo, nosotros queremos evaluar un antidiabético oral. Entonces, nuestro objetivo principal sería, el desenlace principal es mirar si bajan los niveles de glicemia o si tenemos una meta de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, podemos tener preguntas secundarias que son muy comunes en este tipo de estudios, que sería el impacto sobre otros desenlaces, es decir, queremos saber no solo si baja la glicemia, sino si también mejora el riesgo cardiovascular, si no produce falla renal. Y la variación del desenlace por categoría se refiere, en este ejemplo, a mirar si hay alguna diferencia, por ejemplo, en el sexo entre hombres y mujeres, si hay alguna diferencia de esta intervención, en este caso el antidiabético, entre diferentes razas o grupos poblacionales. Entonces, eso, digamos, son las preguntas secundarias. Con las preguntas secundarias hay que tener algo muy importante que resalto aquí, y es evitar la expedición de pesca con los datos. ¿Qué significa eso? Tanto la pregunta principal como las preguntas secundarias se deben establecer desde el inicio del protocolo, cuando se va a realizar el protocolo, no ya después de realizar el estudio. La expedición de pesca con los datos significa que yo hice mi estudio y ya analizando los datos me doy cuenta que pueden haber hipótesis interesantes y a partir de esos resultados creo hipótesis y las analizo en el estudio. Esto digamos que no es una buena praxis epidemiológicamente hablando, porque la idea es que los datos se recolecten y se analicen desde el principio, o si no, habría digamos un error en el análisis de estos resultados. Entonces lo ideal es establecer las preguntas secundarias desde el inicio del protocolo o del estudio, y si por alguna razón usted encuentra en los resultados algo que le llamó la atención, dejarlo como hipótesis para realizar en otro estudio. Ya una vez establecido cuál es la población, cuál es la intervención, el control y el desenlace, el otro objetivo que tenemos con nuestra población, y uno de los más importantes junto con la aleatorización, es establecer los criterios de inclusión y de exclusión de los individuos. ¿Por qué? Porque los estudios experimentales, digamos que su característica principal en cuanto a la población es que cuando se realizan, nosotros ya como clínicos posteriormente vamos a usar los datos, aplicar esos datos en una población muy similar. Entonces, por ejemplo, si el estudio se hace en una población de 40 a 60 años, la aplicabilidad de ese estudio va a ser igual en una población de 40 a 60 años. Entonces, eso hace que sea muy importante establecer estos criterios de inclusión y exclusión.
¿Qué cabe resaltar aquí? Uno, que los criterios de inclusión, tanto los de inclusión como los de exclusión, tienen que ser lo más, digamos, sencillos y prácticos de entender, tanto para el investigador como para la persona que va a hacer la recolección o a clasificar la población, como para el clínico que va a leer los resultados. Por ejemplo, si yo pongo todos los criterios de artritis reumatoide como criterios de inclusión, va a ser muy complejo para una persona saber si ese individuo se incluye o no en el estudio. Pero si pongo los criterios establecidos, digamos, los puntos establecidos como lo que voy a yo a considerar que la persona refiere como artritis reumatoide, va a ser más fácil para su inclusión. Entonces, ¿qué criterios de inclusión podemos considerar? Podemos considerar variables clínicas como diferentes patologías, podemos considerar variables demográficas o podemos considerar variables ya como de localización. Los criterios de inclusión, y aquí quiero resaltar algo muy importante también, que es como el segundo punto que quiero que se lleven en mente, y es que los criterios de inclusión son individuos que cumplen los criterios de inclusión, pero tienen algo adicional que los excluye. Y no significa que sea el criterio de inclusión lo opuesto al criterio de exclusión. Me explico. Que el criterio de exclusión sean mujeres entre menores de 40 años no significa que el criterio de exclusión sean hombres mayores de 40. El criterio de exclusión tendría que ser mujeres menores de 40 que, por ejemplo, que tengan enfermedad renal. No quiero tener pacientes con enfermedad renal porque me podría alterar mi intervención. Digamos que quiero que eso les quede muy claro, que los criterios de exclusión se incluyen dentro de los de inclusión. ¿Eso con qué fin? Para caracterizar y definir mucho más claramente la población, o sea, hacer un poquito más homogénea esa descripción de la población. Estos criterios de exclusión, ¿de qué tipo pueden ser? Pueden ser criterios de exclusión médicos, como el ejemplo que acabo de decir. Digamos, excluyo pacientes que tengan enfermedad renal crónica, enfermedad hepática o que tengan diabetes porque quiero evaluar la eficacia de un medicamento que depura a nivel renal, por ejemplo, entonces no me sirven esos pacientes. Que sean criterios de exclusión de tipo ético, es decir, que el paciente no desee participar o por alguna razón no estemos poniendo en riesgo exageradamente al paciente, como por ejemplo estudios en embarazadas o pacientes que estemos evaluando algún tipo de alergia como efecto secundario importante y ellos tengan antecedentes de anafilaxia, o criterios de exclusión de conveniencia. En este tipo de criterios de exclusión se refiere a yo hago mi estudio con población que quede más cerca al sitio donde hago el estudio por temas de desplazamiento o por temas de recolección de la información por facilidad, no incluyo pacientes con un retraso mental avanzado, por ejemplo. Lo más importante de todo es que en el protocolo quede muy claro cuáles son los criterios de inclusión y exclusión y usted explique por qué. Una vez hecho esto, la segunda parte que les mencionaba que es muy importante es la aleatorización. ¿Por qué se hace aleatorización? Entonces, hay unos requisitos que se llaman los requisitos de Meiner que explican qué debe cumplir esa aleatorización y ya más adelante les explico el por qué. ¿Qué debe cumplir? Cegamiento, es decir, que ni el individuo ni la persona que realiza el estudio sepa o conozca a qué intervención se va a ir el paciente. Que sean independientes, es decir, que la probabilidad de que el individuo vaya a la intervención A o a la intervención B no se ve afectada más adelante para el otro individuo. Yo ya les explico, digamos, con más detalle en la siguiente diapositiva a qué me refiero con independencia. Que es el orden de la asignación sea reproducible. Y finalmente que tenga propiedades matemáticas conocidas para que si alguna persona quiere replicar ese estudio más adelante, lo pueda hacer sin problema. Entonces, ¿a qué me refiero? A que sea independiente. Aquí tenemos dos individuos, el individuo 1 y 2, y ellos tienen la misma probabilidad de ser asignados a la intervención A o a la intervención B. Entonces, el primer individuo tiene la misma probabilidad, la intervención A y la intervención B, y el segundo individuo también. Si fueran dependientes, significaría que si el individuo 1 se fue a la asignación A, cambiaría la probabilidad de que el individuo 2 se fuera a la asignación B. Y eso ya le quitaría, digamos, validez a esa aleatorización. Y
Con esta tabla quiero mostrarles la importancia que tiene la aleatorización. Digamos que la importancia más importante, la importancia de esta aleatorización es que hace los grupos comparables. Me explico. Aquí hay unos 8 pacientes en que pusimos la edad y la media a medida que cada individuo ingresaba al estudio. Entonces el primer paciente tenía 20 años y la media, pues como era solo él, era 20. El segundo paciente tenía 35 y la media era la sumatoria de 2 de los 2 primeros pacientes, así sucesivamente. Como pueden ver acá, a medida que vamos avanzando en el número de individuos, vamos viendo que se acerca más al valor medio real de la población. Supongamos que yo quisiera hacer un estudio y me autorizan solo reclutar 4 pacientes. Si reclutáramos solo 4 pacientes, veríamos que la media sería de 30, si reclutáramos en ese orden como ingresaron. Y vemos que la diferencia entre el 30 y el 27, que asumiríamos que sea el valor real, digamos que son 3 puntos que podrían llegar a ser significativos dependiendo de lo que estuviéramos evaluando. Entonces, en ese orden de ideas, yo no podría reclutar por orden de entrada, necesitaría hacer algo para que la población fuera lo más homogénea posible. Y ahí es la importancia de la aleatorización. ¿Qué pasa con la aleatorización también? La aleatorización nos permite que la estimación no sea sesgada. Ya en la próxima sesión hablarán de sesgos con más detalle, pero esto implica que al no ser sesgada, lo único que podemos realmente cometer con una aleatorización es un error aleatorio, no un error sistemático. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos ver estadísticamente si las dos poblaciones son comparables o no. Y digamos que la ventaja, entre comillas, de los errores sistemáticos es que los podemos ver y corregir estadísticamente a diferencia de los sesgos. Entonces, esa es la otra ventaja de la aleatorización. Hace los grupos comparables y nos hace una estimación no sesgada. ¿Qué tipos de aleatorización son los más comunes que podemos encontrar? Tenemos aleatorización en bloques, es decir, cogemos individuos como de grupos en general pueden ser grupos de A4 o grupos de A6, idealmente grupos pares, y queremos que en esos grupos la mitad de los individuos reciban una intervención y la otra mitad reciban los otros. Entonces, en este ejemplo, digamos, el primer individuo recibió A, el segundo B, el tercero A. Por ende, el último, per se, tiene que recibir la intervención B. El otro grupo de 4 o el otro bloque de 4 recibiría uno la intervención A, el otro la intervención A, esto aleatoriamente, el otro la intervención B, y por ende el último tendría que recibir la intervención B, así sucesivamente. Pero si ustedes ven esta tabla, ustedes se preguntarían, pero entonces aquí no cumpliríamos con esos requisitos de Maynard, porque si, digamos, en este último ejemplo, el primero recibe A, el segundo B y el tercero B, ya de por sí entonces ya sabríamos la respuesta del último, y entonces ya no estaríamos cumpliendo con esos requisitos de aleatorización. Sin embargo, en los experimentos clínicos, la idea es que estos bloques, tanto el tamaño de los bloques como la distribución de los bloques, sean por azar y el tamaño de los bloques no sea conocido por el investigador. De esta manera, digamos que cumpliríamos esos requisitos. Y la otra opción es en bloques estratificados, es decir, seguimos con esos bloques de A4, pero cada grupo de A4 los colocamos en un estrato. Llámese estratificado por sexo, por edad o por algún otro tipo de variable. Si, por ejemplo, este estrato lo clasificamos por estrato socioeconómico, estrato 1, 2 y 3, entonces en el estrato 1 pondríamos un bloque de 4, haciendo la misma opción. Primero recibe una intervención, el segundo la otra intervención, el tercero la intervención A y el último la intervención B. Lo mismo con el otro estrato y lo mismo con el último estrato. ¿Esto qué hace? Que la población sea mucho más homogénea. Esta estratificación usualmente se usa en estudios donde el tamaño de muestra es muy pequeño, pero hay que tener digamos que un punto a considerar, y es que lo que estratifique no puedo usar para mi análisis. Es decir, si yo estratifiqué por sexo, probablemente ya en mi análisis el sexo no lo voy a usar para hacer todo ese análisis, valga la redundancia, de mi estudio. Entonces, ¿qué se usa en estos estudios? Se utiliza con frecuencia la estratificación de las variables de confusión. Que la variable de confusión, si recuerdan, es esa variable que interactúa con la causa o bueno, con la intervención y puede tener algún efecto asimismo con el desenlace. Entonces, si nosotros estratificamos y quitamos del análisis las variables de confusión,
digamos que con mayor certeza podríamos decir que nuestra intervención efectivamente es la que está generando el desenlace. Ya una vez seleccionados los pacientes con sus criterios de inclusión y exclusión y aleatorizados, ahora hacemos la evaluación. Entonces, inicialmente hacemos una evaluación de base. Esta evaluación de base, digamos que es muy importante porque establece a qué población nos enfrentamos, a la que podemos hacer tanto la validez externa o como clínicos podemos usar para, digamos, hacer esas intervenciones en nuestros pacientes. Entonces, estas evaluaciones de base son muy importantes, son evaluaciones que usualmente están en la tabla 1 con la descripción demográfica. Para la evaluación de los resultados, podemos hacerlo con el enmascaramiento, que es más o menos el cegamiento que les mencioné previamente. Hay algunos estudios que no enmascaran y hacen estudios abiertos, sin embargo, el hacer estudios abiertos aumenta el sesgo de selección, lo cual, digamos que usualmente ya es poco usado, los experimentos clínicos tienden a ser enmascarados. Y en la evaluación de resultados también tenemos que ver el desenlace. El desenlace puede, digamos, o lo ideal es que cumpla estos dos requisitos, que sea sensible y que sea relevante. ¿A qué me refiero con sensible? Que sensible es que el desenlace detecte diferencias con el menor número de individuos. Es decir, tengo que buscar un desenlace que me halle esas diferencias. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un estudio de hipertensión y estamos buscando como desenlace mortalidad, probablemente necesitemos un tamaño de muestra muy grande para encontrar mortalidad, o que pues la hipertensión per se es difícil que genere mortalidad. Sin embargo, si buscamos un desenlace un poco más sensible en relación a la hipertensión, como por ejemplo eventos cardiovasculares, sería más pertinente para el estudio. A eso se refiere con desenlace sensible. Por otro lado está el desenlace relevante, pues, como su nombre lo dice, que el desenlace sea importante para el objetivo del estudio. Entonces, digamos que en la misma línea de la hipertensión, si buscamos en una intervención que mire o evalúe un antihipertensivo, buscar tensiones arteriales medias versus buscar tensiones óptimas o que llegue a metas, pues digamos que sería mucho más relevante para un clínico o para la persona que después haga el análisis o lea el estudio, mirar si esa intervención de antihipertensivo llegó o me disminuyó las cifras tensionales a metas, que mirar si hay una tensión arterial promedio en general en la población. Ya para el análisis, asimismo como hicimos una evaluación de base, se hace una comparación de base. ¿Por qué se hace una comparación de base? Para saber si realmente los grupos que nosotros hicimos por la autorización son grupos comparables. Y si las variables son pertinentes para usualmente se hace para variables pertinentes para el desenlace. Es decir, si yo hago una comparación de base, digamos para el estudio, por ejemplo, de infarto, en infarto la variable sexo es una comparación de base importante, dado que los hombres tienden a presentar más desenlaces de infarto agudo del miocardio que mujeres. Pero, por ejemplo, el sexo en una enfermedad como la alopecia probablemente no sería de igual relevancia. Entonces, cuando vamos a hacer esa comparación de grupos, tenemos que mirar cuáles variables realmente son relevantes para dicha comparación. Ya para hacer el análisis de los resultados, podemos hacer análisis por protocolo o análisis por intención a tratar. Digamos que la diferencia principal entre ellos dos es que usualmente el análisis por protocolo mira la eficacia porque está excluyendo, ya les muestro ahí como con la animación, está excluyendo los pacientes que no fueron adherentes al tratamiento, los pacientes que se salieron del estudio o los pacientes que digamos, una vez iniciada, antes de iniciar la intervención, pero una vez reclutados, presentaron algún evento. Entonces, por ejemplo, tenemos los individuos acá. Si este paciente se salió del estudio y este paciente se salió del estudio también, no los vamos a considerar dentro del análisis. Por eso usualmente se miran para eficacia. Por otro lado, el análisis por intención a tratar es mucho más, digamos, concordante con la situación diaria de lo que se va a enfrentar la intervención que vamos a realizar. Es decir,
Los pacientes usualmente no son adherentes al tratamiento, los pacientes pueden dejar el tratamiento por otras causas como efectos secundarios o porque se sienten mejor. Entonces, este análisis por intención a tratar, tenemos los individuos, ellos pueden salirse del estudio, pero nosotros vamos a considerar absolutamente a todos los individuos que estaban desde el momento en que se reclutaron. ¿Qué vamos a hacer con los individuos que se fueron? Los individuos que se fueron se van a considerar o en el análisis posterior como los pacientes en el grupo donde estaban inicialmente. Es decir, si el individuo que se salió estaba inicialmente en el grupo A, se va a analizar como el individuo en el grupo A. Y el otro, si se estaba en el grupo B, se va a analizar también como el paciente en el grupo B. Esto nos da algo un poquito más cercano a la realidad. Y finalmente tenemos la validez externa. La idea de estos experimentos clínicos es que puedan ser reproducibles a poblaciones similares a las que se describieron en el estudio. Eso es muy importante que no se les vaya a olvidar. Entonces, esta validez externa hay ciertos factores, digamos, que pueden influenciar esta validez, como son factores socioeconómicos, es decir, que cuando yo quiera reproducir este estudio, hayan limitantes económicas para cumplir la adherencia al tratamiento, por ejemplo, condiciones mórbidas como la desnutrición, que puedan generar, digamos que la efectividad o la seguridad del medicamento no pueda ser igual en estos pacientes, o el metabolismo. Entonces, en este punto, digamos que lo que quiero que se lleven en mente, lo más importante es que si el estudio se hizo con unos buenos criterios de inclusión, exclusión y una aleatorización adecuada, pudo haberse hecho en Japón, pero puede ser reproducible a un paciente colombiano. ¿En qué casos no podría ser? Ya cuando hayan algunas situaciones dentro del estudio o genéticas que nos impidan. Por ejemplo, que en Japón hicieron el estudio, pero se dieron cuenta que esos genes podrían afectar el metabolismo del medicamento. Entonces, este metabolismo podría diferir, digamos, de la población colombiana. En esos casos, sí sería necesario hacer un nuevo estudio, digamos, reproducible en nuestra población. Pero de lo contrario, si el estudio está muy bien hecho y no hay ningún otro factor que étnico o local que nos pueda cambiar la relación del estudio, la validez externa pues es útil. Y ya para finalizar, esto es como para que ustedes lo conozcan, son los criterios CONSORT, que son los criterios que se usan como el checklist para evaluar los ensayos clínicos. Consta de la tabla que les voy a mostrar ya a continuación y de este pequeño flujograma que resume lo que hablamos en esta sesión. Entonces tenemos los pacientes reclutados, que después se les asigna la intervención, se les hace un seguimiento y un análisis. Aquí cabe resaltar que en el seguimiento desde el inicio también del protocolo y ya durante el seguimiento per se, tiene que establecerse cuál va a ser la dosis a administrar de la intervención, cada cuánto se debe hacer la dosis, cada cuánto se debe hacer el seguimiento formal a los pacientes, mirar que no vayan a, digamos, a dejar de ser adherentes a la intervención 1 o a la intervención 2 o en caso de que la intervención 2 sea el placebo. Y esta tabla es más para su conocimiento, para que la miren, para que la analicen o también pues para que la busquen de los criterios CONSORT. Entonces, como les mencionaba, es un checklist. Menciona todo lo que ya hablamos en esta clase. Entonces, que el título esté presente con lo que les habíamos mencionado, que sea aleatorizado, los antecedentes, el diseño del estudio, cómo va a ser, los participantes con los criterios de inclusión y exclusión, las intervenciones, los resultados, cómo se van a evaluar, cómo se va a mirar el tamaño de muestra, que para eso ya son unas cuestiones más matemáticas que no van a lugar a esta clase, y ya la aleatorización, el enmascaramiento y el análisis de los resultados. Eso era básicamente lo que les quería traer el día de hoy. ¿Dudas? Gracias, María Los Ángeles. Como siempre, bueno y práctico lo que nos acabas de mostrar. ¿Preguntas, dudas o aclaraciones? No, por mi No, parte muy no buena tengo. charla, creo yo. Muy buenos datos, muy claros los conceptos. Y pues creo que de la forma en la que lo presentas, invitas a todos a pensar en esta posibilidad como parte de los estudios que debemos plantear y que se deben hacer. Sí, son un reto definitivamente para el planteamiento del estudio y pues que definitivamente se necesita un equipo de trabajo muy grande, muy amplio y muy diverso que esté dispuesto a trabajar en eso. Pero
Muy buena charla, gracias. Sí, de acuerdo con Juan Felipe. Muy completo, muy chévere y bueno, ahí ojalá algún día podamos montar nuestro ensayo clínico nosotros también, ya con los hospitales universitarios y todo, con los comités de ética. Chévere, chévere. Sí, Ojalá algún día se sería pueda. interesante. Bueno, entonces gracias María Los Ángeles, gracias a los asistentes, a nuestros tres